a darle la bienvenida a a Javi, que va a traer este testimonio de él, de esta área. Buenos días. Ya me robaron parte de mi presentación. um, Ser trabajólico, a diferencia de las otras adicciones es alcoholismo, las drogas, pueden ser ilegales, nos hacen daño, pero socialmente trabajar es bueno. Si yo trabajo muy duro, me reconocen socialmente. Las personas, mi esposa reconocía que yo trabajaba y ella estaba contenta con eso. Entonces lo que voy a tratar de explicar esta mañana acerca de mi testimonio es en dónde estaba mi corazón con respecto al trabajo. Primero les voy a contar algo acerca de mi vida, de dónde vengo. Cuando yo inicié aquí en Canaán, yo decía, yo vengo de una familia normal, yo no tengo ningún problema. En mi casa éramos 3 hermanos, vivíamos en la misma casa mi papá y mi mamá. Vivíamos en Bogotá, lo que allá dicen clase media. Vivíamos bien, no nos faltaba nada. Y ya cuando inicié aquí en Canaán, me di cuenta que éramos una familia disfuncional, como la mayoría, que es lo que primero que aprendemos a reconocer acá. ¿Disfuncional en qué sentido? Mi papá proveía, mi papá trabajaba muy fuerte, mi papá sí estaba en la casa, pero yo nunca veía a mi papá. Ahorita que estaba hablando Jorge, me acuerdo que mi papá siempre, que yo tenga memoria, siempre llegaba a las 9 de la noche de trabajar, pero él trabajaba en una empresa y salían a las 5. Entonces, pero yo siempre pensé, no, es que trabajar es extenderse, trabajar es todo eso. Después con el tiempo, mi papá nos decía que él iba al gimnasio, que él participaba en partidos, que él socializaba, pero él no llegaba a la casa. Mi papá siempre estaba como ausente en ese lado. Por el lado de mi mamá, la codependiente, mi mamá, pero mi mamá también, yo creo que para huir de muchos de esos problemas, ella era bacterióloga y ella comenzó a tomar los turnos en la clínica que entraba a las 7 de la noche y salía a las 7 de la mañana. 12 horas trabajando casi que todos los días, entonces ya verán uno como eso para mí era normal, el trabajar. Lo que yo no entendía era que tanto mi papá como mi mamá estaban huyendo de algo. Yo vengo de una familia, de una sociedad que yo creo que nos exigen mucho. Nos miden por los resultados, nos miden por lo que somos. Y eso era lo que yo veía acerca de mi papá. Preparando esta charla me acordaba que nosotros teníamos un patio grande y a veces los domingos en la tarde mi papá decía, bueno, así, nosotros tendríamos 6, 7 años con mi hermano me llevó año y medio. Y mi papá nos decía, bueno, vamos a jugar fútbol. Era mi papá contra nosotros dos, chiquitos. Y cada vez que jugamos con mi papá no nos dejaba hacer ni un gol. O sea, mi papá nos apabullaba. No era agradable, no disfrutábamos eso. Después con el tiempo mi papá me decía que él hacía eso porque él quería que nosotros aprendiéramos a perder. O sea, que nosotros teníamos que ser fuertes frente a perder. Y eso marca, eso es fuerte. Así que durante mi juventud fui muy competitivo. Cuando yo comencé a trabajar justo después de graduarme, me acuerdo que me gradué en la universidad un sábado y yo ya conseguí trabajo el lunes. Y eso para mí y yo comencé a trabajar muy fuerte, porque lo que quería era
yo ni siquiera sabía qué era lo que yo quería en ese momento, pero yo necesitaba trabajar para tener la aprobación de mi papá. O sea, para mí era muy importante, yo era soltero, yo vivía con mis papás y para mí era muy importante que mi papá viera que estaba haciendo las cosas bien. Yo era el mayor y siempre sentí esa presión de que yo era, como era el primero, tenía que trabajar y yo sentía que trabajaba era para conseguir la aprobación de mi papá. Gracias a Dios, los primeros trabajos que tuve cuando era soltero fueron trabajos buenos para un muchachito de 25, 26 años. Y dentro de esa sociedad, entonces, lo que también tenía, esas características de eso, cuando yo trabajé al principio, era aprobación y la identidad. De repente, yo ni siquiera sabía quién era yo, pero cuando yo tenía que socializar y yo hablaba era de lo que yo hacía, de lo que yo trabajaba, de lo que yo hacía, de lo que yo ponía en horas y eso socialmente era reconocido. En Colombia había una canción que decían, amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Porque eso era el objetivo, cuánto era lo que tenemos. Después, ya más adelante, para identificar características de lo que es ser un trabajólico, el trabajo te ayuda a estar ocupado y es una forma de escape. Cuando yo llegué a este país, recuerdo que, bueno, yo me vine solo. Mi esposa se quedó en Bogotá con mi hija y una hija que estaba en camino, mi esposa estaba embarazada. Y yo llegué acá y comencé a trabajar demasiado, o sea, era mucho. Trabajaba, yo creo que yo llegaba a la oficina a las 7 de la mañana, salía todos los días a las 8, trabajaba los sábados hasta el mediodía. Y no era que me pagaran horas extras, a mí me pagaban lo mismo la semana. Yo trabajaba eso porque me di cuenta que yo estaba escapando a la soledad. Yo en ese tiempo cuando yo estaba sin mi esposa y sin mis hijos, yo estaba muy solo. Y el trabajo era lo que me ayuda a cubrir esa soledad que yo sentía. En el trabajo, como también tenía falta de identidad, entonces no sabía parar. Eso es muy importante, o sea, nosotros he aprendido que el parar es importante, darnos un descanso. Yo no podía disfrutar durante esos meses, yo me ponía a hacer cuentas y yo durante esos meses nunca salí yo solo, ni siquiera a un restaurante bueno y sentarme yo solo, no lo hice. Era enfocado en como mi esposa y mis hijas venían y ese era mi enfoque. Y de resto, para huir de todas las cosas, trabaje. Esos fueron mis meses, ¿sí? Usaba el trabajo para escapar a mi dolor, a mi soledad. Y mientras tanto, pues mi jefe estaba feliz conmigo, porque nada mejor que un tipo que trabaje, que se mate trabajando y obviamente pues mi jefe estaba feliz. Pero el trabajo también para qué me ha servido. Cuando a lo largo ya después en mi matrimonio, cada vez que teníamos una pelea con mi esposa, cada vez que algo estaba mal en mi matrimonio, el trabajo me servía como escape. Mi esposa, una de las cosas como yo podía huir era el silencio. Si yo estaba mal con mi esposa, yo salía corriendo, yo no quería ni hablar, yo no confrontaba nada. Y el trabajo es la mejor excusa, el trabajo era mi escudo. Entonces si mi esposa me está texteando, si mi esposa me llama, yo no le contesto, no necesito contestarle, porque si ella me dice, ¿por qué no me contestabas? No, estaba en reunión, es que teníamos un problema y el trabajo lo usaba como esa excusa, como ese escudo para yo poder huir y no enfrentar a mis problemas. Cuando yo llegaba al trabajo, era valorado. Cuando uno llega a su trabajo, porque tú en tu trabajo estás construyendo algo.
cuando tú estás trabajando. Entonces teníamos un proyecto, teníamos que trabajar en una cotización de algo y se veía que tú estabas haciendo, las cosas que tú hacías se sentían. Al mismo tiempo, el equipo con el que trabajas te recibes halagos, vamos bien, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ¿en qué se volvió esa parte del trabajo en ese momento? En idolatría. Yo me pongo a pensar y esos días en mi trabajo, yo no necesitaba a Dios. Dios no estaba conmigo, pero es que yo no lo necesitaba. Yo podía venir un sábado aquí por la mañana y estar respondiendo correos electrónicos del trabajo que no iban a solucionar nada. Yo hasta hay clientes que tenían mi teléfono y me llamaban por WhatsApp y un sábado al mediodía, ¿yo qué podía hacer? Pero yo contestaba. Eso es la idolatría. Y descubrí que cuando la idolatría es la ausencia de Dios. Y eso es muy importante, porque a veces siempre que hablamos de trabajólico es, no, cuántas horas, qué estás haciendo y todo eso, pero ¿cuál es tu ídolo? El trabajo se ha convertido en un ídolo para ti y el trabajo se convirtió en un ídolo. ¿Y qué les cuento? Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Hoy en día tengo la misma responsabilidad. Hoy en día sigo en el mismo trabajo. Sigo trabajando con el mismo equipo, con las mismas personas, pero ¿qué fue lo que cambió? Lo primero que cambió fue algo que aprendí acá y aprendí a parar el carrusel que yo tenía en mi mente. Me costó muchísimo trabajo, pero pude poner a Dios en mi corazón, a darle la prioridad. Soy muy agradecido con el trabajo. El trabajo me ha dado muchas cosas. He aprendido muchísimas cosas, la experiencia, pero hoy en día sé que el trabajo no determina quién soy yo. Hoy ya puedo parar, ya puedo descansar. Yo le he puesto límites al trabajo. Yo ya salgo, trabajo lo que tengo que trabajar, lo hago bien, lo trato de hacer bien, pero pongo mis límites y si ya estoy fuera del trabajo, estoy fuera del trabajo. Yo me desconecto. ¿Y cuál es parte de mi nuevo trabajo? Mi nuevo trabajo ahora empieza más temprano. Ahora mi nuevo trabajo empieza a las 5 de la mañana. Todos los días yo me determiné desde que comencé a hacer el proceso a levantarme a las 5 de la mañana. Allí es donde puedo descansar, allí es donde yo me puedo conectar con Dios, allá es donde puedo escuchar del jefe lo que él tiene para mí, puedo descargar los planes, puedo descargar mis angustias. Y mi trabajo ya no termina cuando salgo de mi oficina, sino mi trabajo continúa cuando llego a mi casa. Porque cuando llegamos a la casa, eso es lo que yo he aprendido aquí dentro de mi proceso de sanidad, es que es en mi casa donde yo estoy igual que todo el mundo, yo estoy igual que mi esposa, yo estoy al mismo nivel que mis hijas. Y cuando llego allá, no llegó el empleado, sino llegó un miembro más. Y yo llego a mi casa y puedo llegar y ver que hay que lavar la loza, porque mi esposa se le olvidó. Y a veces no me gusta, pero a veces la lavo. Y antes de pronto la lavaba para hacerle caer en cuenta que ella no estaba haciendo sus cosas o sus responsabilidades. No, ya gracias a Dios ya lo hago porque es mi labor como esposo colaborarle. Ahora ustedes dirán, uy, no, este tipo es muy, muy bueno. No, hay muchos problemas en mi casa. Mi casa estuvimos mal por 20 años, pero en los últimos 3 años estamos tratar de hacer algo diferente. ¿Y qué es lo que me corresponde a mí en mi trabajo? Creo que eso es lo más importante y es volver a
Cristo el centro en mi casa. Y eso cuesta mucho. Y eso ha costado lágrimas, eso me ha costado. Mi hija mayor ya no vive conmigo, la menor tiene 24 años y a veces quiero hablar con ella y ella sabe mucho más, sabe más que yo. Y antes lo que podía convertirse en una pelea, en una ira, en un confrontamiento con mi hija, a veces es necesario para mí echar un paso atrás. A veces es necesario tratar de comprenderla y a veces también es tratar de entender que eso es el resultado de que a veces yo les hice mucho daño a ellas. Entonces, el caminar con el Señor no es algo que ya se arregló todo, es un caminar. Y eso es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y por último, les quiero, algo que quería contarles, que se los digo como de todo corazón, y yo sé que si están acá, deseo de todo corazón que ustedes puedan terminar el programa y que así lo que Dios ha hecho conmigo y con muchas personas acá lo pueda hacer con ustedes. Hacer este proceso es duro y no todos lo terminan, pero les quiero decir es algo que me dijeron a mí cuando yo hice mi proceso de viaje interior, que me tocó una profesora. Me acuerdo que una profesora era una niña, tenía 23 años. Y lo primero que yo decía, ¿yo qué hago? O sea, estoy en el sitio equivocado porque yo aquí en viaje interior, una niña me está dando clases a mí, pero lo que me dijo esa niña ese día, todo lo que yo aprendí, y recuerdo sus últimas palabras que me dijo, si de pronto mañana dejas de venir a este proceso, no se vayan sin tener ese viaje interior, sin buscar del Señor, sin tener esa relación con Dios, porque lo único que necesitamos es buscar una relación con el Señor. Bueno, gracias. Hay algo que les quería decir para los hombres que están aquí. Esta noche a las 7 de la noche tenemos reunión de hombres, entonces